5 por el puesto número 5. Y en él, obviamente, uno de los más conocidos de Norteamérica. Está en México y es el volcán Popocatépetl. Mirá cómo aprendí a decirlo, Patricia. Sí. A ver, tendríamos que hablar lo mismo que decíamos recién de el Etna en Italia. Están relacionados a un margen que se llama subducción. ¿Qué es subducción? Una placa que se va a hundir, va a chocar con otra y va a obligar a que la placa oceánica se va a hundir y va a prevalecer la continental. Pero eso es una gran compresión, una gran cantidad de esfuerzo, y cuando la placa llega a unos 100 kilómetros de profundidad, el material va a ser capaz de fundirse, el agua que encuentre, digamos, por cualquier disminución en el punto de fusión, un cambio de presión, hace que los volátiles inmediatamente se vayan a la superficie y entonces van a ir inflando. ¿Y qué le pasa al Popocatépetl o lo que sería el oeste de Estados Unidos? Van a generar estos típicos volcanes peligrosos porque son explosivos. Mirá. Son la típica forma de que de repente tiran estos materiales de cenizas, de flujos piroclásticos, de nubes, de polvo, ¿verdad? Que va a persistir y que pueden ser muy complicados cuando uno no lo tiene en cuenta y no tiene una buena evacuación. En México, por ejemplo, esto ha pasado. La mayoría de los volcanes ha pasado en la historia. Y bueno, siempre se lo relaciona con lo divino, porque pasa el evento y uno dice, tengo la agricultura, tengo un aire puro, tal cual, lo que viene después. tengo bueno, ¿verdad? Pero primero hay que pasar por esto. Y volvemos otra vez a construir y volvemos otra vez sobre todo los lugareños. Y claro, a veces este conocimiento, tenerlo para planes de evacuación o para decir cómo debería estar preparado, porque no ocurren todos los días, sino que también tienen una frecuencia de cuándo pueden volver a ocurrir, y me dan ciertos indicios los volcanes, a diferencia de lo que pueden ser los sismos, si es que yo los monitoreo con gran detalle. Hoy día hay muchas más técnicas, ¿no? Claro, después te voy a preguntar de la parte sísmica también, Patricia, después te voy a preguntar la parte sísmica. Pero vamos al 4, y el 4 es un histórico, que ahora está su hijo, y que en su momento fue un problemático, el tremendo y temible volcán Krakatoa. El Krakatoa, bueno, nos hemos ido a Indonesia, ¿verdad? Exactamente. Y en estos lugares, cuando vemos lo que son las islas de Sumatra, Java, que a veces eran desconocidas, en el 2004 nos hicieron ver un tsunami. El origen fue un terremoto, pero en varios países muertes. Bueno, el Krakatoa tuvo una erupción volcánica que provocó, como en su momento 30.000 o una gran cantidad de muertes, donde el 90% fue por el tsunami que generó. Entonces los volcanes también, con estas explosiones, pueden llegar a generar un tsunami, y ese es uno de los ejemplos, y no es el único en toda esta cadena que tiene tan bonita, con todos los lagos que se forman, porque a veces hay zonas a lo mejor no tan altas, y hace toda una mezcla con otro tipo de materiales que los torna peligrosos. Exactamente. Bueno, de hecho... Este es uno de los ejemplos para el Krakatoa. El hijo, el Anad Krakatoa, que está ahora hace 2 años, si mal no recuerdo, hizo una erupción y parte de la ladera se derrumbó, generó un tsunami y mató a 1000 personas. ¿Sí? O sea que es tal cual como vos lo estás explicando. Bueno, nos metemos en el podio, vamos a un histórico, me dice acá la producción, porque nos vamos al puesto número 3 de este Top 5 y tiene que ver con el volcán Santa Elena en los Estados Unidos, Patricia. Recién hablábamos del margen occidental de Norteamérica, nombramos el Popo de México, y si miramos lo que es 4 estados del norte de Estados Unidos, el noroeste, y un British Columbia, por ejemplo, de Canadá, tienen también una zona de subducción, y hay una larga cadena de volcanes, donde está el Mont Rainier, donde está el Shasta o Shasta, hay muchos, ¿no? Sin embargo, cuando uno mira el Santa Elena, ve que en los últimos 2000 años ha tenido una larga frecuencia de actividad, es muy activo, y hay fotos que son verdaderamente increíbles de lo que le pasó antes de la erupción que tuvo en el 1980, donde uno veía cómo estaba su forma cuspidal,
con zonas de altura, con nieves, ¿verdad? De varios miles de metros de altura. Y eso fue prácticamente barrido, volado, con lo que le pasó en algunos meses. ¿Tuvo alerta? Sí, porque tuvo, por ejemplo, algunos sismos, algún incremento de actividad, algunas explosiones, y aquellos que a veces desafiaban, es decir, de acercarse, y bueno, verdaderamente fue una tragedia, pero si lo miramos en toda esa larga cadena, no significa que los otros no tienen un peligro, pero el Santa Elena es muy activo, muy recurrente en su actividad. Actualmente activo. No. Todo lo que uno le ve forma de volcán, forma cónica, uno tiene que considerarlo activo, y sobre todo en lo que es las zonas de subducción, o el anillo de fuego del Pacífico, ¿no? Para decirlo por un ejemplo, ¿no? Tal cual. Bueno, fíjate vos, de los históricos nos quedamos, avanzamos un puesto más, nos vamos al puesto número 2 en este top 5 que hemos preparado de estos volcanes tan peligrosos, y es el Nevado del Ruiz en Colombia. Nevado del Ruiz. El año 85 fue un año difícil para México por un terremoto, pero resulta que unos meses más tarde, eso pasó en septiembre, resulta que en noviembre hay una erupción del Nevado del Ruiz, una actividad, y aquí, ¿cuál fue el problema? El problema fue los lahades, una palabra que viene de Indonesia, donde, claro, generan estas corrientes de flujos de material de barro, de todo volcánico, y a lo largo de las horas, al primer pueblo que llegó, que era Armero, 22.000 personas, fue una tragedia, directamente murieron, ¿no? Entonces, terrible. Son corrientes que van avanzando también, por lo que decíamos recién, por esa fluidización, cuando este material caliente, el magma, se va acercando a la superficie, bueno, va a derretir, claro, la nieve. Va a tomar ese, claro, y lo va a liberar, y entonces va a generar todas estas corrientes en una dirección donde fue verdaderamente desastroso. Esa ha sido una experiencia que los colombianos, ¿verdad?, lo tienen muy marcado, y que cualquier plan tiene que saber lo que pasó en el año 85 por el Nevado del Ruiz. Y vamos a ir al puesto número 1 ahora, que te digo, Patricia, que fue lo que más nos convocó justamente a vos, porque es este que se está hablando muchísimo en los últimos días y que está dando imágenes impresionantes. Presentamos, obviamente, el puesto número 1 del top 5 del día de hoy, y no es ni más ni menos que irnos a Italia. A estas imágenes, Patricia, que yo te digo, nosotros somos meteorólogos, ¿viste? Estamos fuera, pero uno ve estas imágenes y te quedás paralizado. Claro, te hipnotizan las imágenes nocturnas que llegan desde el volcán Etna, en Sicilia, en Italia. ¿Qué está sucediendo justamente con este volcán? Sí, o sea, Italia, Sicilia, todas estas islas que son volcánicas, hay un gran conjunto. Sí, está el Vesubio también, por ejemplo. Nombramos el Vesubio, ¿no es cierto? Muy reconocido, impactante por habernos permitido conocer toda una civilización sepultada en estas cenizas, donde están los cuerpos inmóviles, ¿no es cierto?, en cómo quedó y cómo atrapó. Por todo este material caliente, ¿verdad?, que de repente llegaba a estas ciudades, a estas poblaciones, y entonces uno pone una alerta porque dice, cuidado, ¿qué pasa en Italia? No es del anillo de fuego del Pacífico. Sin embargo, nosotros lo consideramos del mismo tipo, en el sentido que África está empujando hacia Europa, y Europa, digamos, toda esta parte continental al revés. Y si uno mirara la botita de Italia, también tiene un movimiento lateral. Entonces hay una gran cantidad de esfuerzos de tipos regionales, tectónicos, le llamamos nosotros, porque movilizan grandes volúmenes de roca y a gran profundidad, que ponen este peligro de estos volcanes, como el del Etna, en Sicilia, donde ya ha tenido en el pasado, ¿verdad?, algunos eventos, como el de 1669, ¿verdad?, que han sido erupciones que han sido costosísimas en vidas humanas. Y Patricia, cuando uno no hace nada para preverlas, y que por ahí se interrumpe, nos olvidamos y nos acercamos, o sea, no hacemos nada, y van a volver a sorprender. Y justamente apuntando a eso, sé que no es específicamente tu área, pero ¿qué se puede esperar en general con un volcán de este tipo de actividad como está teniendo el Etna? ¿Que se mantenga de este estilo o que se modifique?
A ver, todos los volcanes tienen este alerta que es una especie de semáforo en cuanto a la actividad que uno le va viendo. Sí. ¿Qué tipo de actividad? Bueno, sismicidad es una, el contenido de gases, las imágenes que mostraban, cómo va variando la elevación, ¿verdad? La superficie, el relieve, claro, que si va inflándolo, y entonces toda esta combinación de técnicas hace que uno pueda predecir y ver si, en definitiva, son fluidos que se movieron y ya está, que ayudaron a lo mejor a ir cristalizando ciertas rocas en profundidad, o si esto sigue creciendo y hay un peligro inminente porque si yo tuviera, por ejemplo, un sismo de magnitud 5 o 6, sé que puede generar una falla, una fractura, que le permita a estos fluidos, a este magma, llegar a superficie, ¿verdad? Y generar este tipo de explosiones en ese tipo de volcanes. Ahora vamos a ir Entonces hay varias alertas que se monitorean muchísimo. Sí. No, te decía, acá vamos a ir a un especial que me decía, pero quería una cortita más de Lenda porque me tiene preocupado. ¿Sabes por qué te hacía esta pregunta? Porque todas estas imágenes que nosotros vamos obteniendo, que son impresionantes, y las de día que veíamos hace un rato, las vemos desde poblaciones, ¿sí? Entonces te llama la atención de decir, bueno, esa población que ve esa columna de humo que sube, de humo, en realidad de ceniza, que sube y todo, ¿está en peligro o no? ¿Saben que pueden llegar a tener peligro? ¿O saben si, que tienen que movilizarse o no en caso de que suceda algo? Esa es mi pregunta, ¿no? Porque uno lo ve acá y decís, ¿qué hacen es fundamental. Claro. Lo que mencionás es fundamental. ¿Por qué? Porque en definitiva eso es la medida que uno puede tomar en un plan de evacuación, en ciertas medidas de decir, bueno, ¿cómo me preparo para la próxima? Claro. Si pasara lo mínimo, un corte por decir algo, un corte de internet, un apagón, digo una cosa mínima, ¿cómo lo repongo inmediatamente? ¿Cuánto se invierte, digamos, en esa reducción de riesgo? En el caso de volcanes, que pueden ser predecibles y sabemos que a lo mejor en 500 años no pasó nada, pero de repente se ponen activos y decir, a ver, ¿cuánto uno dispone para inmediatamente estar en la normalidad y seguir monitoreando, seguir informados, seguir para lo que acontece, ¿no? Bueno, Patricia, hay casos que esas evacuaciones se han hecho y han salvado gran cantidad de vidas. Eso es lo más importante, ¿no? Eso es lo que uno tiene que apuntar. Quiero ir al especial que nos hablaste, que nos querés hablar, que tiene que ver con el Kilauea. No me quiero estar, pues yo me puedo pasar horas preguntando, pero hay que seguir con el programa y ya me están retando por la cucaracha y quiero respetar absolutamente a todos. Así que, ¿qué nos querías contar como un bonus track acerca del Kilauea en Hawái? El Kilauea en Hawái son los volcanes que a veces uno dice los podemos disfrutar, porque son estos que vienen de un material muy fluido, donde uno puede llegar a acercarse. Vemos imágenes a veces que toman una muestra de lava y verdad son magníficos para un plan turístico. ¿Por qué? Porque es donde ocurren el tipo, la composición química. Son las 3B que uno tiene en cuenta, las B cortas para los volcanes: la viscosidad, resistencia a fluir, los volátiles, cantidad de gases, y el volumen, ¿no? Entonces, en este caso de lo del Kilauea, de Hawái, son los que tienen esta capacidad de fluir fácilmente y que se solidifican rápidamente, no son explosivos. Tiene que ser una muy mala suerte, como a veces lo que pasó en África, en el NIOS, ¿no es cierto? A lo mejor un gas letal, algo muy malo que pasó en una nube que no se sabía. Pero el caso de la mayoría no son así. En este caso de los que están en los hotspots, que si quieren alguna vez hablamos de eso, las plumas. Prometo. Que son de gran profundidad en la Tierra. Patricia. Ese es el ejemplo de Hawái. Sí. Me quedaron varias preguntas, te vamos a invitar otro día, pero una muy cortita quiero hacer acerca de la actividad sísmica volviendo a nivel nacional de la Argentina. Hemos tenido en enero, lamentablemente, el fuerte sismo en San Juan. Cortito, ¿cómo está la situación ahora en general en nuestra región? Bueno, es un terremoto, el del 18 de enero, de una magnitud 6.4, que se ha monitoreado, bueno, en el INPRES, más de 1000 réplicas hasta ahora. 1000 réplicas. Van a seguir ocurriendo. Claro. El sismo fue de una magnitud 6.4. Claro. Y van a seguir, no fue de los grandes como ha tenido el siglo pasado, San Juan, por ejemplo. Menos mal. Se ha puesto a prueba todo el sistema de construcción, ¿verdad? Y aquel que a lo mejor no respetaba una norma, un código sismo resistente, es el más vulnerable. Eso es lo que se ha visto, y afortunadamente no ha habido que lamentar
víctimas fatales directamente, inmediatamente ocurrido el sismo, ¿no? Claro, perfecto. Así que hay mucho aprendizaje porque ocurre en el sur de la provincia y a veces uno cree que no hay sismos, y la verdad que el peligro de los sismos lo tenemos en cualquier lugar que uno se pare en la cordillera andina e incluso las sierras pampeanas, ¿no? Exactamente. Sí, de Argentina o el sur del país. Exactamente. O sea, nos vamos a correr de un volcán y vamos a tener un sismo o iba a haber un tornado. O sea, el tema es convivir con todo esto que manifiesta la naturaleza y tener la mejor preparación, el mejor conocimiento para cualquier política de crecimiento, para la construcción. Todo eso salva vidas, definitivamente. El poner el conocimiento a disposición salva vidas. Patricia Alvarado, sismóloga del CONICET, pero millones de gracias. Hemos aprendido mucho. Seguramente te vamos a molestar en algún momento más para seguir entendiendo más de estas situaciones. Que tenga buena noche. Gracias por formar parte, obviamente, de Fenómenos. No.